9. Saludamos a los que nos reciben por medio de la página en el Facebook Evangelización Mundial Guatemala. Dios les bendiga. Repórtennos su sintonía, de dónde nos están recibiendo. Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. ¿Lo tiene? Dice de la manera siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, porque nos da la seguridad de que tú estás con nosotros y que nosotros estamos contigo, Señor. Gracias porque nada nos puede separar de ese amor que fue expresado en Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en esa convicción que da el Evangelio, en esa seguridad que solo el Evangelio nos puede dar, que podamos encontrarnos con esa buena noticia de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cada día de nuestra vida, Señor. Que de esa manera podamos permanecer delante de ti cada día. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos todo. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje de la Biblia nos habla de la seguridad, de la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Dios es el que tiene la victoria. No somos nosotros, es Dios. Pero esa victoria la alcanzamos nosotros a través de creer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la victoria de Dios se vuelve también nuestra victoria. Y por eso el apóstol Pablo hace estas preguntas: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué cosa nos podrá separar? ¿Será que si hay tribulación, eso nos puede separar? ¿O si hay angustia en mi corazón? ¿O si hay persecución? ¿O si estoy padeciendo hambre? ¿O estoy desnudo? ¿O estoy en peligro? ¿O estoy ante una espada que me pueda matar? El apóstol dice, como está escrito, que por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo. En Cristo estamos muertos, crucificados con Él. Somos contados como ovejas del matadero. Pero dice el verso 37, antes, aunque todas estas cosas vengan, aunque todo esto esté ocurriendo, aunque todo esto pudiese llegar a mi vida, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Y muchos se quedan acá, pero en realidad lo más importante no es que seamos vencedores. Lo más importante es lo que sigue. Lo más importante es lo que viene a continuación. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Y muchos se quedan hasta ahí. Pero ¿qué dice la Biblia? Por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Por nosotros mismos no podemos ser vencedores, pero por medio de aquel que nos amó, sí podemos tener victoria en nuestra vida. ¿Y quién es ese que nos amó primero? Es Cristo. Es Cristo. ¿Qué necesito yo para tener victoria entonces? Necesito a Cristo.
Necesito a Cristo todos los días de mi vida. Por eso es por medio de aquel que nos amó. Por eso Pablo dice, por medio de aquel que me amó, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos victoria si permanecemos en Cristo. La Biblia en realidad no se escribió para que tuviésemos una palabra o un versículo para motivarnos. Muchos creen eso. Pero la Biblia se escribió para que nos encontremos con Dios cada día. Hace 2 días más o menos, mi esposa me dijo, hoy es tu día. Wow, dije yo. ¿Por qué? Hoy es el día del hombre, me dijo. Bueno, no me lo celebró, de todas maneras. Pero era el día del hombre. Parece que pasó un poco desapercibido el día del hombre, ¿verdad? Bueno, yo ni sabía que era el día del hombre, pues. De todas maneras, mi esposa me dijo que era el día del hombre. Pero el día de ayer estaba yo leyendo que fue el día de la felicidad. Y entonces salí a dar una vuelta a ver si la gente estaba feliz. Pero la gente no estaba feliz. Es que el ser humano siempre hace cosas así, ¿verdad? Y entonces se han creado días para ponerles un nombre. Y ya por la tarde veo que alguien publica y dice, hoy es el día de la felicidad. En la Biblia la palabra tristeza aparece 26 veces. La palabra alegría aparece 94 veces. Y la palabra gozo aparece 126 veces. Así que la Biblia está hablando del día de la felicidad. En realidad la Biblia no está hablando del día de la felicidad. La Biblia no está hablando del día del hombre o del día de la mujer. La Biblia está hablando de aquel que nos amó primero. De aquel que te puede dar la felicidad eterna. Y ese es nuestro Señor Jesús Cristo. De Él es quien habla toda la Biblia. Por eso es que la Biblia no se escribió para que tuviésemos alguna palabra que nos motive, algún versículo que nos levante el ánimo el día de hoy o en determinados momentos de nuestra vida. No, ese no es el propósito de la Biblia. Yo he visto gente que usa Filipenses 4:13, que usted se lo sabe muy bien, ¿verdad? Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Las hermanas cuando no les sale la sopa dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A los hermanos cuando están en el gym y no aguantan la pesa que están levantando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que para eso dejó Dios la Biblia? O cuando te deja el novio o la novia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que para eso dejó Dios la Biblia? En realidad, Dios dejó la Biblia para que nos encontremos con Él. No para que nos levantemos el ánimo o nos motivemos a nosotros mismos. Es que el ser humano lo perdió todo desde Génesis capítulo número 3. Y ese es el problema de todo el ser humano. Ese es el problema que tienen todas las personas en el mundo. Es que están separados de Dios. El ser humano lo perdió todo al quedar separado de Dios. Perdió la bendición, perdió la imagen, perdió la gloria que tenía, perdió la provisión, perdió la paz, perdió la vida, perdió absolutamente todo lo que tenía. El ser humano lo perdió todo al quedar separado de Dios. Y entonces, ¿cómo se puede recuperar algo si somos perdedores? ¿Cómo podemos recuperar algo si somos débiles? ¿Cómo podemos recuperar algo si somos carentes? ¿Cómo podemos recuperar algo si somos vulnerables? Incluso la Biblia dice que nos volvimos inútiles. Entonces, ¿cómo podemos recuperar lo que se perdió? No se puede realmente, humanamente. Dios mismo tuvo que venir en carne a morir a la cruz para restaurarlo todo. Dios mismo vino a darnos esa victoria que nosotros por nosotros mismos no podíamos obtener.
Por eso la victoria de Jesús el Cristo en la cruz y en la resurrección fue perfecta. No necesita nada más. No hay que agregarle nada más. Fue una victoria eterna, perfecta. No le faltó nada. Lo hizo de una sola vez. Cristo vino a la cruz para darte la victoria. De tal manera es así que cuando Él estuvo en la tierra, en Juan 16:33, Él dijo: confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. La victoria es de Dios. La victoria es de Cristo. Y esa victoria debe ser para nosotros hoy, si Cristo habita en nuestra vida. Todas las personas tienen una batalla cada día en su vida. Absolutamente todas las personas tienen estas batallas. Hay 3 áreas donde el ser humano batalla todos los días. Hay 3 áreas de la vida de toda persona donde hay luchas constantes todos los días. La primera de esas áreas es contra nosotros mismos. Estamos peleando contra nosotros mismos. Cuando alguien se acerca al espejo y se mira, dice: ¡ala! Otra vez. Empieza la batalla. Empieza la batalla todos los días. Hay una batalla contra nosotros mismos. Nosotros mismos estamos en esta condición de carne y estamos batallando todos los días contra esa carne, contra este estado en el cual nos encontramos después de Génesis 3. Estamos batallando con el carácter. Estamos batallando con los pensamientos. Estamos batallando con nuestras palabras. Estamos batallando con nuestras emociones. Estamos batallando con nuestros sentimientos. Estamos batallando con nuestras decisiones. Estamos batallando con nuestra voluntad. Estamos batallando en muchas áreas de nuestra vida. Todos los días batallamos de esa manera. Hay una batalla entonces contra usted mismo. Algunos quieren dejar de comer, pero ya se acostumbraron durante la pandemia. Así que quieren dejar de comer, pero siguen comiendo. Hay una batalla constante. Hay una batalla constante contra nosotros mismos. En muchas áreas de nuestra vida. Todos los días estamos batallando. Entonces tenemos que entender esta batalla y por qué Dios ya nos dio la victoria en medio de esta batalla. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la evangelización mundial, pero la gente me considera un obstáculo? ¿Qué pasa si esta naturaleza caída mata a alguien? ¿Qué pasa? Entonces, si yo no estoy batallando contra esa naturaleza caída, contra esa carne, entonces, y si esa carne por causa mía va a matar a alguien, y yo quiero hacer la evangelización mundial, pero mi carácter es tan fuerte, tan duro, que mata a alguien, ¿qué pasa? En realidad, ¿será que puedo yo cumplir la evangelización mundial? Si Génesis 3 no está cambiando en nosotros, no podemos salvar a los demás con el evangelio, aunque digamos que Jesús es el Cristo. Tenemos que pelear contra nosotros mismos cada día. Entonces, necesitamos el evangelio entrando a nuestra vida para vencer esa naturaleza de Génesis 3. Por eso yo necesito el evangelio todos los días, entrando a mis emociones, a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mi voluntad, a mis decisiones, a todas las áreas de mi vida donde hay oscuridad. Yo necesito el evangelio todos los días. La segunda área contra la cual batallamos todos es el área de Satanás. Satanás siempre va a poner estorbos, pero entendamos algo: Satanás no nos puede destruir, porque Cristo ya lo destruyó en la cruz. Él vino para deshacer toda obra de Satanás. Satanás no nos puede matar, porque Cristo ya nos dio vida eterna a través de la resurrección. Satanás no nos puede dirigir, porque ahora nos dirige el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que Satanás puede hacer en tu vida? Es engañarte nuevamente. Entonces Satanás lo que hace es engañarnos nuevamente. Y entonces la gente cree: yo necesito más oración, pero no el evangelio. Necesito a alguien que ore por mí, pero no el evangelio. Te está engañando Satanás. Lo que tú necesitas es el evangelio.
Lo que tú necesitas creer es el evangelio, no otra cosa. No necesitas orar más, no necesitas ayunar más. Necesitas creer profundamente que Jesús es el Cristo. Esto es el evangelio. Pero Satanás engaña, porque lo único que Satanás puede hacer es engañar nuestra mente. Eso es lo único que él puede hacer. No nos puede matar, no nos puede destruir, no nos puede dirigir, no nos puede detener, no puede hacer nada. Él está derrotado. Dios ya nos dio la victoria en la cruz y la resurrección contra Satanás. Ya está derrotado. Así que, ¿cuál es el punto que Satanás usa? El engaño. Entonces él te quiere engañar. Entonces la gente cuando tiene problemas, lo que hace, llamen a alguien que venga a orar. Pero no, al pastor no lo llamen porque él va a traer el evangelio. Al hermano Mario no lo llamen porque él del evangelio nos va a venir a hablar. No, llamen a alguien que ore, de esos que ayunan, de esos que, miren, que echan fuera demonios, de esos sí traigan. Traigan a alguien más, pero el evangelio no. Satanás se está engañando. Es que lo que necesita entrar en tu vida es el evangelio. Eso es lo que necesita. Está enfermo alguien. Entonces de verdad lo que necesita es el evangelio. Podemos llegar al punto de decir, traiga aunque sea un brujo, pero tal vez funciona. Pero no el evangelio. Satanás se está engañando. Lo que necesitas es alinearte a la voluntad de Dios, al evangelio. Por eso es que Satanás lo único que puede hacer contra nosotros es engañarnos nuevamente. Así que va a pelear por controlar 3 áreas de tu vida. Date cuenta de eso. Satanás va a tratar de atacar tus pensamientos primero. Eso es lo primero que Satanás va a atacar. Va a querer controlar tus pensamientos. Si controla tus pensamientos, va a tratar de controlar tu corazón. Y de la abundancia de tu corazón, también él va a controlar tu boca. Esas son las áreas donde Satanás obra, donde hay una batalla constante. Primero son tus pensamientos. Por eso, ¿qué necesitan tus pensamientos? Creer que Jesús es el Cristo. Firmemente creer que Jesús es el Cristo, arraigado a eso. Eso es lo que necesita tu mente. ¿Qué necesita tu corazón? Es aferrarse a esta verdad del evangelio. ¿Qué necesita tu boca? Es proclamar que Jesús es el Cristo, porque solo de esa manera podrás derrotar a Satanás en esta batalla que se libra. El evangelio debe entrar a mi mente, a mi corazón, y debe salir por mi boca. Romanos capítulo 10, verso 8 y 9 dice: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿De qué palabra de fe está hablando? Verso 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, si lo puedes confesar con tu boca es porque está en tu corazón, lo estás reconociendo como el Señor de tu vida. A Cristo lo estás reconociendo como el Señor de tu vida. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. No importa si hay problema, no importa si hay adversidad, es que Jesús es el Señor. Y si es el Señor, tiene el control. Y si es el Señor, sabe lo que va a hacer. Y si es el Señor, sabe lo que vendrá. Si es el Señor, Él me conoce, Él me dirige, Él controla toda mi vida. Si Él es el Señor, entonces yo voy a creer y voy a confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Segundo dice que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eso significa que Él es el único que se ha levantado de los muertos. Es decir, Él es el Cristo. Entonces serás salvo si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Él es Señor y Cristo, entonces serás salvo. Este es el evangelio. No es otro mensaje. Así que la única manera de vencer a Satanás en esta batalla espiritual que tenemos, la única manera de resistirlo a él es a través del evangelio, creyendo que Jesús es Señor y Cristo de nuestras vidas. La tercera área de batalla de cada persona es el mundo. Todo el mundo sigue buscando el poder. Las personas piensan que si llegan a tener poder se va a solucionar todo.
Entonces algunos quieren ser diputados de Guatemala, ¿verdad? Y se va a solucionar todo. Y así piensan, es que si tengo poder se soluciona todo. Pero la Biblia dice que son los débiles quienes pueden vencer al mundo. La Biblia dice que son los débiles los que pueden depender totalmente de Dios. La Biblia dice que son los débiles los que van a derrotar al mundo. Primera de Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, esa batalla de nuestra vida es constante. Pero en medio de eso, Dios ya nos dio la victoria. Pero surge una pregunta: ¿cómo estoy yo luchando? ¿Cómo estoy viviendo esta verdad de la Biblia? En el tiempo en que España conquistó América, hubo un conquistador que se llamó Hernán Cortés. Y él vino allá por el año 1500 y algo a Veracruz, México. Y este señor Hernán Cortés traía 11 barcos. Venía con 11 barcos desde España. Y llegaron al puerto de Veracruz, a lo que hoy es el puerto de Veracruz en México. Y dentro de los 11 barcos venían 700 hombres, 700 soldados. ¿Y quién puede pensar que con 700 hombres va a conquistar una nación de miles? Sería alguien que está loco solamente, ¿verdad? Con 700 personas iba a conquistar una nación de miles, por mucha tecnología que trajeran más avanzada. De igual manera, 700 hombres iban a ser aniquilados por los miles que habían en México. Esta historia no le gusta mucho a los mexicanos oírla, pero es la verdad de su historia. Entonces Hernán Cortés se detuvo y bajó a todos. Y cuando ya había bajado hasta el último soldado, dio una orden y dijo: quemen las 11 naves, incendien las 11 naves. Así que todos empezaron a ver cómo los barcos se quemaban. Y entonces Hernán Cortés se paró frente a sus 700 hombres y les dijo: o ganamos o morimos. ¿Qué cree usted que pasó? Ganaron. 700 hombres conquistaron una nación de miles. ¿Cómo fue posible esto? Aquellos hombres lucharon por su vida. Llegaron a entender que si no ganaban, ellos morían. Pero la pregunta es: ¿estamos luchando nosotros de esta manera contra el problema espiritual? Es que es lo mismo. Si no ganamos, morimos. Si no ganamos, morimos. Así que el problema espiritual es lo mismo, está ahí. Y si no ganamos, morimos en esta batalla espiritual. Pero no lo creemos de esa manera. Lo miramos superficialmente. Lo miramos muy superficialmente y no creemos que sea así tan profundo. Pensamos que no hay una razón para luchar. Y decimos: aunque yo no ore, no voy a dejar de comer y a vivir. Yo voy a seguir comiendo, voy a seguir viviendo. Así que no tengo que orar mucho, ¿verdad? Aunque no luche contra el pecado, está bien así mi vida, porque de todas maneras el pecado es el pecado. Bueno, entonces voy a seguir viviendo así. Aunque no tenga muchas alegrías, tampoco tengo muchas tristezas. Así que todo en mi vida está bien. Así que la voy a llevar así suave. Solo queremos vivir entonces como estamos y morir y ya. ¿Será que estamos luchando? ¿Será que de verdad usted está luchando contra eso que lo gobierna? ¿Será que el evangelio le está sirviendo a usted para cambiar su vida? Le estoy hablando a usted ahora, a su vida personal, porque la primera tierra donde debe entrar el evangelio somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, ¿hasta dónde estamos luchando? Dios nos salvó para alcanzar el mundo con el evangelio. Pero aunque tenemos la victoria asegurada, en realidad no estamos luchando por ganar. Y Satanás sigue engañando a los hijos de Dios, haciéndoles creer que sí necesitan otras cosas, pero no el evangelio. Que el evangelio no es lo más grande. Necesitan algo más, pero no el evangelio. Entonces, ¿de verdad estamos cumpliendo lo que Dios dice? Jesús el Cristo es el Señor de la victoria. Solo a través de Él podemos tener victoria. Y quiero por favor que entiendan claramente esto de manera profunda. El Señor, nuestro Dios, es un Señor de victoria.
Es un Dios de victoria. No es un Dios de derrota. Él no ha perdido ni una sola batalla, ni la va a perder. Él es guerrero y Él ha vencido siempre. No importa la circunstancia, Dios siempre ha sido vencedor. Él es el Dios de la victoria. Él es tu Dios. Él es el que está contigo todos los días. Solo tienes que creer firmemente, profundamente, que Él ya te dio victoria en medio de cada circunstancia. Y Él dice, si algo quieren que suceda en su vida, solo oren y esperen y crean y será hecho por mi Padre. Dios ya nos dio la victoria. Pero ¿hasta qué punto estamos creyendo de esa manera? Dios es Dios de victoria. Aquel que tiene toda la autoridad tiene también toda la victoria. El que tiene toda la autoridad tiene toda la victoria. Y este no es un hombre, es Dios mismo. Así que tenemos victoria. Victoria ante Satanás, victoria ante el pecado y victoria ante la separación del hombre con Dios. Y de verdad, si se resuelve el problema de Satanás, ¿quién nos va a agobiar? ¿Quién nos va a agobiar? ¿Quién te va a quitar la paz si hay victoria sobre Satanás? Las cosas no están saliendo bien, pero ¿por qué te agobias? ¿Acaso no ya tienes victoria? Es que Dios te está dirigiendo. Hemos aprendido en los 2 domingos anteriores que tenemos seguridad de la salvación y que tenemos seguridad de la guianza del Espíritu Santo. Entonces ahora estamos viendo la tercera seguridad. Es que Dios ya nos dio la victoria y nos dio la victoria en la cruz y en la resurrección de Jesús como el Cristo. Entonces, de verdad, ¿debo angustiarme por lo que está pasando? No, yo debo poner mi mirada en ese Cristo solamente. Debo poner mis ojos en el autor y en el consumador de la fe. Entonces, de verdad, ese Señor que tiene la autoridad es el Señor de toda victoria también. Él tiene toda autoridad. Él es Señor. Si es Señor, conoce lo que yo necesito. Si es Señor, me va a proveer lo que necesito. Si es Señor, me va a guardar de lo que me tiene que guardar. Si es Señor, entonces está conmigo. Si es Señor, dirige mi vida. Si es Señor, lo obedezco. Si es Señor, entonces de verdad, yo lo tengo todo resuelto cuando creo que Jesús, el Cristo, es mi Señor. Esa es la seguridad de la victoria. Pero lo más importante de esto no es saberlo, conocerlo. Lo más importante es creerlo profundamente. Ya tenemos victoria sobre Satanás, sobre el mundo, sobre la carne, sobre el pecado, sobre la separación. Por eso Romanos 8:37 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, Cristo. Él nos amó primero. Así que, ¿en dónde está nuestra victoria? En Cristo. La victoria es de Dios, no es de nosotros. Téngalo claro. La victoria es de Dios, no es de nosotros. Por eso, cuando Cristo estuvo en la tierra, en Juan 16:33, Él dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, confíen. Yo he vencido al mundo. ¿Quién es el que venció al mundo? Cristo. Entonces, si yo confío en Cristo, esa victoria también es mía. Él dijo, confíen, confíen, yo ya vencí al mundo. Yo ya lo vencí. Entonces, solo Cristo es el que vence el mundo. En 1 Corintios 15, versos 56 y 57 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley, mas a Dios gracias que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesús, el Cristo, dice la versión Jubileo. Ya nos dio la victoria sobre el pecado a través de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Así que, ¿quién derrotó al mundo? Cristo. ¿Quién derrotó el pecado? Cristo. Colosenses 2, 14, 15 dice que Él, hablando de Cristo, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Satanás está derrotado. Hay victoria sobre el enemigo. Hay victoria sobre Satanás.
Cristo crucificó toda esa acta que había contra tu vida y te declaró libre a través de la sangre derramada en esa cruz del Calvario. Hay victoria. Satanás no te puede gobernar. Satanás no te puede dirigir. Satanás no te puede condenar. Satanás no te puede matar. Satanás no te va a destruir, porque el que está contigo es más grande que el que está contra ti. No importa aunque se levante, caerán 1000 y 10,000, pero a ti dice la Biblia que no llegará, porque esta es la seguridad de la victoria en Cristo Jesús. Entonces, esta seguridad solo la da el Evangelio. Seguridad de la salvación, la seguridad de que somos guiados por el Espíritu Santo, y la seguridad de la victoria solo viene a través de creer el Evangelio. Esto no lo da otra cosa, solamente la fe en el Evangelio. Jesús el Cristo, entonces, es el cumplimiento de nuestra victoria. ¿Y por qué Él vino a cumplir esta victoria? ¿Qué? Por una sola razón: para que podamos proclamar el Evangelio en todas las naciones de la tierra. Esto es lo que dice 2 Corintios capítulo 2, verso 14 al 17. Dice: doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo. Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo. Pablo está reconociendo que el triunfo no es de él, sino de Cristo. Doy gracias a Dios porque Dios nos hace participar del triunfo de Cristo. Y luego dice: y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje. Doy gracias a Dios porque Dios nos está permitiendo anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Esto es la evangelización del mundo. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Y luego dice: por el contrario, para los que no creen, somos como un olor de muerte. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? ¿Quién es capaz? Por sí mismo ninguno. Algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida. Unos se dedican a predicar la Biblia para ganarse la vida, para que les den para comer, para que les den para vivir. Pablo está diciendo: algunos anuncian el mensaje de Dios solo para esto, para ganarse la vida, para poder llenar sus vientres, para poder comer. Pero Pablo dice: pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez, porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. Entonces Dios nos ha dado esta victoria a través de la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección, con un propósito: para proclamar el Evangelio en todo el mundo. Dios nos dio esta seguridad de la victoria a través de ese Cristo, para que se cumpla su voluntad sobre la tierra. Esa es la tercera seguridad que nos da el Evangelio, la seguridad que tenemos: victoria. Quiero concluir esta mañana diciendo que Jesús es el Cristo y que Él es nuestra victoria. En Él está nuestra victoria. En Él está todo. En Él se encuentra todo. Solo Cristo. Yo necesito a Cristo todos los días de mi vida. Solo Cristo. Oro para que ustedes puedan estar seguros de la victoria que ya se consumó en la cruz y en la resurrección de Jesús como el Cristo. Y que de verdad puedan creer firmemente esto. Pero recuerden esto. Recuerden que la victoria es de Dios, no de nosotros. Proverbios 21:31. Me gusta este versículo. Proverbios 21:31 dice: a los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quién le dará la victoria. A los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quién le da la victoria. Y Dios le da la victoria a aquellos que creen en su Hijo.
Y eso somos nosotros. Espero que usted pueda tener la seguridad de la victoria que ya tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que ya no le tenga miedo a la oscuridad en la noche. Satanás está derrotado en la cruz y la resurrección de Cristo. Así que por eso el apóstol Juan, en primera de Juan 4:4, dijo: hijitos, ustedes son de Dios. Ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Jesús es el Cristo, el que está con nosotros, y es más grande que cualquier otra cosa creada. Y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él está nuestra seguridad. Fírmese, fírmese. Esto es el Evangelio. Solo crea esto. Crea que Jesús es el Cristo. Firmemente. Crea esto. Esto es el Evangelio. Por eso ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo futuro, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te doy gracias esta mañana porque nos da la seguridad de que en la cruz y la resurrección hubo victoria, Señor del cielo. Gracias porque podemos estar seguros de esa victoria que tu Hijo obtuvo, Señor, sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la separación contigo, Señor. Te damos gracias esta mañana, Señor, porque somos tus hijos y que nada ni nadie nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, que se nos revele el Evangelio cada día y que podamos creer, Señor, que Jesús es el Cristo, aún en medio de toda circunstancia, Señor, adversa que pueda haber en nuestra vida, aún en medio de todo problema, aún en medio, Señor, de lo que el mundo mismo esté pasando. Señor, ayúdanos a creer el Evangelio, a aferrarnos al Evangelio, a no creer otra cosa, a no poner nuestra mirada en otro lado, sino en el autor y consumador de la fe, que es tu Hijo, el Cristo, Señor. Señor, bendice a cada familia acá representada esta mañana. Los bendigo, Señor, y oro por ellos, Señor del cielo, para que sus vidas sean bendecidas con el Evangelio y que puedan ver las respuestas tuyas, Señor, llegando a su vida cada día. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oro, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo. Bendiciones.